Las tres hilanderas. Allá en aquellos tiempos había una joven muy perezosa que no quería hilar. Su madre estaba muy enfadada con ella, pero no podía hacerla trabajar. Un día perdió la paciencia hasta el punto de que llegó a pegarle, y su hija se puso a llorar y a quejarse a gritos. En aquel momento pasaba por allí la reina y, oyendo los sollozos, mandó detener su coche y entró en la casa preguntando a la madre por qué pegaba a su hija con tanta crueldad que se oían en la calle los lamentos de la niña. La mujer, avergonzada, no quiso contarle lo perezosa que era su hija y le dijo: «No puedo hacer que suelte el uso ni un solo instante. Quiere estar hilando siempre. Y yo soy tan pobre que no puedo darle el lino que necesita». Nada me gusta tanto como la rueca. El ruido del uso me encanta. Dejadme llevar a vuestra hija a palacio. Yo tengo lino suficiente y hilará todo lo que quiera. La madre consintió en ello con el mayor placer y la reina se llevó a la joven. En cuanto llegaron a palacio, la condujo a 3 cuartos que estaban llenos de arriba abajo de un lino magnífico. Hílame todo este lino y cuando esté concluido te casarás con mi hijo mayor. No tengas cuidado por ser pobre. Tu amor al trabajo es dote suficiente. La joven no contestó, pero se hallaba consternada, pues aunque hubiera trabajado 300 años sin parar desde la mañana hasta la noche, no hubiera podido hilar aquellos enormes montones de estopa. Nada más quedarse sola, se echó a llorar, permaneció así 3 días sin hacer nada. Al tercero vino a visitarla la reina y se sorprendió al ver que el lino estaba intacto. Pero la joven se excusó, alegando su disgusto por verse separada de su madre. La reina aparentó quedar satisfecha con esta excusa, pero le dijo al marcharse: Bien, pero mañana es necesario ponerse a trabajar. Cuando la joven se quedó sola, no sabiendo qué hacer, se asomó a la ventana. Estando allí, vio venir a 3 mujeres, la primera de las cuales tenía un pie enorme, la segunda un labio inferior tan grande y caído que pasaba por debajo de su barbilla, y la tercera el dedo pulgar muy largo y aplastado. Cuando vieron tan triste a la muchacha, le preguntaron qué tenía. Ella les contó su disgusto y se ofrecieron a ayudarla. Si nos prometes invitarnos a tu boda, llamarnos primas tuyas sin avergonzarte de nosotras y sentarnos a tu mesa, hilaremos el lino y acabaremos muy pronto. Con mucho gusto, entrad y comenzaréis enseguida. Introdujo a estas 3 extrañas mujeres e hizo sitio en el primer cuarto para colocarlas. Inmediatamente se pusieron a trabajar. La primera hilaba la estopa y hacía dar vueltas a la rueda. La segunda mojaba el hilo. La tercera lo torcía y lo apoyaba en la mesa con su pulgar, y cada vez que pasaba el dedo echaba una madeja del hilo más fino. Siempre que la reina entraba, escondía a la joven a sus hilanderas y le enseñaba lo que había hecho, llenándose la reina de admiración. En cuanto estuvo vacío el primer cuarto, pasaron al segundo y después al tercero, concluyendo en muy poco tiempo. Entonces se marcharon las 3 mujeres diciendo: No te olvides de tu promesa, que no tendrás de qué arrepentirte. Cuando la muchacha enseñó a la reina las 3 piezas vacías y el hilo hilado, se fijó el día de la boda. El príncipe estaba admirado de tener una mujer tan hábil y trabajadora, y la amaba apasionadamente. Tengo 3 primas que se han portado muy bien conmigo y a las que no quiero olvidar en mi felicidad. Permitidme invitarlas a mi boda y sentarlas a nuestra mesa. El príncipe y la reina no pusieron ningún obstáculo. El día de la boda llegaron 3 mujeres magníficamente ataviadas y la novia les dijo: Bienvenidas seáis, queridas primas. El príncipe exclamó: Oh, tienes unas parientes bien feas. Se dirigió después a la que tenía aquel pie enorme. ¿De qué tienes ese pie tan grande? De dar vueltas a la rueda, de dar vueltas a la rueda. A la segunda: ¿Y tú? ¿De qué tienes ese labio tan caído? De haber torcido el hilo, de haber torcido el hilo. Y a la tercera: ¿De qué tienes ese dedo tan largo? De haber mojado el hilo, de haber mojado el hilo. El príncipe, asustado al ver aquello, juró que desde allí en adelante no volvería a ver a su esposa tocar la rueca, librándola así de esta odiosa ocupación. El zapatero y los duendes. Había una vez un zapatero que había llegado a ser tan pobre, aunque no por su culpa, que al fin no le quedaba cuero más que para un solo par de zapatos.
Los cortó una noche con propósito de coserlos y terminarlos al día siguiente, y como tenía tranquila la conciencia, se acostó plácidamente y después de encomendarse a Dios, se durmió. A la mañana, rezadas ya sus oraciones, y cuando iba a ponerse a trabajar, he aquí que encontró sobre la mesa los 2 zapatos ya terminados. El hombre quedó pasmado, sin saber qué decir ni qué pensar. Cogió los zapatos y los examinó bien de todos lados. Estaban confeccionados con tal pulcritud que ni una puntada podía reprocharse. Una verdadera obra maestra. Al poco entró un comprador y tanto le gustó el par que pagó por él más de lo acostumbrado, con lo que el zapatero pudo comprarse cuero para 2 pares. Los cortó al anochecer, dispuesto a trabajar en ellos al día siguiente, pero no le fue preciso, pues al levantarse, allí estaban, terminados, y no faltaron tampoco parroquianos que le dieron por ellos el dinero suficiente con que comprar cuero para 4 pares. A la mañana siguiente, otra vez estaban listos los 4 pares, y ya en adelante, lo que dejaba cortado al irse a dormir, lo encontraba cosido al levantarse, con lo que pronto el hombre tuvo su buena renta y finalmente pudo considerarse casi rico. Pero una noche, poco antes de Navidad, el zapatero, que ya había cortado los pares para el día siguiente, antes de ir a dormir, dijo a su mujer: ¿Qué te parece si esta noche nos quedásemos para averiguar quién es el que nos ayuda de este modo? Pues bien, me parece muy bien, marido. Dejaron una vela encendida y luego los 2 se ocultaron, al acecho, en un rincón, detrás de unas ropas colgadas. Al sonar las 12 se presentaron 2 minúsculos y graciosos hombrecillos desnudos que, sentándose a la mesa del zapatero y cogiendo todo el trabajo preparado, se pusieron, con sus diminutos dedos, a punzar, coser y clavar con tal ligereza y soltura que el zapatero no podía dar crédito a sus ojos. Los enanitos no cesaron hasta que todo estuvo listo. Luego desaparecieron de un salto. Por la mañana dijo la mujer: Esos hombrecitos nos han hecho ricos y deberíamos mostrarles nuestro agradecimiento. Deben morirse de frío yendo así desnudos por el mundo. ¿Sabes qué? Les coseré a cada uno una camisita, una chaqueta, un jubón y unos calzones. Y además les haré un par de medias. Y tú les haces un par de zapatitos a cada uno. A lo que respondió el hombre: Me parece muy bien. Y al anochecer, ya terminadas todas las prendas, las pusieron sobre la mesa en vez de las piezas de cuero cortadas, y se ocultaron para ver cómo los enanitos recibirían el obsequio. A medianoche llegaron ellos saltando y se dispusieron a emprender su labor habitual, pero en vez del cuero cortado encontraron las primorosas prendas de vestir. Primero se asombraron, pero enseguida se pusieron muy contentos. Se vistieron con presteza y, alisándose los vestidos, se pusieron a cantar. No somos ya 2 mozos guapos y elegantes, porque seguir de zapateros como antes. Y venga a saltar y bailar, brincando por sobre las mesas y bancos, hasta que al fin, siempre danzando, pasaron la puerta. Desde entonces no volvieron jamás, pero el zapatero lo pasó muy bien todo el resto de su vida, y le salió a pedir de boca cuanto emprendió. La liebre y el erizo. Esta historia, niños, va a pareceros mentira, pero es verdad, pues mi abuelo, quien me la contó, solía decir cuando me la relataba: debe de ser verdadera, pues si no, no la contaría nadie. He aquí la historia tal como pasó. Era una hermosa mañana de verano, durante el tiempo de la siega, precisamente cuando el alforfón, el trigo negro, está en flor. El sol brillaba en el cielo, el aire matutino hacía ondear los trigales, las alondras cantaban haciendo acrobacias en sus vuelos, las abejas zumbaban en el alforfón, la gente iba a misa con el vestido de los domingos y todo el mundo estaba alegre, incluso el erizo. El erizo estaba delante de su puerta, con los brazos cruzados, miraba pasar el tiempo y cantaba una cancioncilla para sí, ni más ni menos que como canta cualquier erizo en una hermosa mañana de domingo. Mientras cantaba así, a media voz, se le ocurrió de pronto que mientras su mujer lavaba y vestía a sus hijos, podía dar un paseo por el campo e ir a ver cómo crecían los nabos. Los nabos se hallaban cerca de su casa, tenía la costumbre de comerlos con su familia y los cogía como si fuesen suyos. Dicho y hecho. El erizo cerró la puerta tras de sí y se puso en camino.
Apenas había salido de casa e iba a pasar por delante de un endrino que crecía junto al campo de nabos cuando encontró a la liebre, que había salido con una intención semejante a visitar sus berzas. En cuanto vio a la liebre, le dio los buenos días, pero la liebre, que a su manera era muy distinguida, aunque también muy orgullosa, no contestó a su saludo, sino que le preguntó con aire burlón: ¿Cómo es que andas tan temprano por el campo en una mañana tan hermosa? Estoy dando un paseo. ¿Dando un paseo? Me parece que necesitarías cambiar de piernas para ello. Esta respuesta molestó mucho al erizo, pues nada había que le molestase más que se burlasen de sus patas, ya que las tenía torcidas de nacimiento. ¿Piensas quizás que tus piernas valen más que las mías? Claro que sí, faltaría más. Eso está por ver. Apuesto a que si echamos una carrera te gano. ¿Con tus piernas torcidas? No sabes lo que dices, pero por mí como quieras. ¿Qué apostamos? Una moneda de oro y una botella de aguardiente. Apostado. Choca la mano y ya podemos empezar a correr. No, ¿a qué viene tanta prisa? Aún no he probado bocado hoy. Voy primero a casa a desayunar. Vuelvo en media hora. Consintió la liebre y se marchó el erizo. Por el camino se iba diciendo a sí mismo: La liebre confía en sus largas patas, pero yo se la jugaré. Quizás sea una señora muy distinguida, pero es muy tonta y me las pagará. En cuanto llegó el erizo a casa, le dijo a su mujer: Mujer, vístete deprisa que tienes que venir conmigo al campo. ¿Qué pasa? He apostado con la liebre una moneda de oro y una botella de aguardiente a que corro más que ella, y es preciso que estés presente. Pero por Dios, ¿has perdido la cabeza? ¿Cómo pretendes correr más que la liebre? ¡Silencio! ¡Cierra el pico! Esto es asunto mío. No te metas en los negocios de los hombres. ¿Qué había de hacer la mujer del erizo? Tenía que obedecer, con ganas o sin ellas. Ahora pon atención a lo que voy a decirte. Vamos a correr por ese campo grande que ves ahí. La liebre correrá por un surco y yo por el otro. Tú no tienes más que esconderte dentro del surco y cuando llegue la liebre cerca de ti, te levantas gritando: ¡Estoy aquí! Apenas había dicho esto, llegaron al punto acordado. El erizo le dijo a su mujer el puesto que debía ocupar y subió campo arriba. Cuando hubo llegado al otro extremo, encontró a la liebre, que le dijo: ¿Sigue en pie la apuesta? ¡Por supuesto! Pues comencemos. 1, 2 y 3. Y partió como un torbellino sembrado abajo. El erizo dio 2 o 3 pasos detrás de ella. Después se agazapó en el surco y allí se quedó, quietecito. En cuanto llegó la liebre, a grandes zancadas al otro lado del sembrado, le gritó la mujer del erizo: Aquí estoy. La liebre se sorprendió y se quedó absolutamente pasmada, creyendo oír al mismo erizo, pues la mujer era exactamente igual a su marido. La liebre pensó: El diablo anda en esto. ¡Vamos a correr otra vez! Y volvió a salir otra vez como un relámpago. Corría tanto que sus orejas flotaban al viento. La mujer del erizo no se movió de su puesto. Cuando la liebre llegó al otro extremo, gritó el erizo: ¡Aquí estoy! La liebre, fuera de sí, gritó: Volvamos a empezar otra carrera. ¿Por qué no? Estoy dispuesto a continuar todo el tiempo que quieras. La liebre corrió así 73 veces seguidas, y el erizo aguantó la lucha hasta el fin. Cada vez que la liebre llegaba a un extremo del campo, el erizo o su mujer le decían: Aquí estoy. A la 74 vez, la liebre no pudo acabar. Cayó reventada en medio del campo y expiró en el acto. El erizo cogió la moneda de oro que había ganado y la botella de aguardiente. Llamó a su mujer para que saliese del surco y ambos entraron muy contentos en su casa. Y si no se han muerto, viven todavía. Fue en el erial de Buxtehude, donde el erizo reventó a una liebre en una carrera, y desde entonces ninguna liebre se ha atrevido a echar una carrera con un erizo de Buxtehude. Este cuento tiene 2 moralejas. La primera es que nadie, por más distinguido o importante que se crea, debe burlarse del más humilde, aunque éste sea un erizo. Y la segunda es que es aconsejable casarse con una mujer de vuestra misma posición y aspecto. El que sea un erizo debe procurar que su mujer sea un erizo hembra, y así sucesivamente. La Cenicienta. Érase una mujer casada con un hombre muy rico, que cayó enferma, y presintiendo su próximo fin, llamó a su única hija y le dijo: Hija mía,
Sigue siendo siempre buena y piadosa, y el buen Dios no te abandonará. Y yo velaré por ti desde el cielo y me tendrás siempre a tu lado. Y cerrando los ojos murió. La muchachita iba todos los días a la tumba de su madre a llorar, y siguió siendo buena y piadosa. Al llegar el invierno, la nieve cubrió de un blanco manto la sepultura, y cuando el sol de primavera la hubo derretido, el padre de la niña contrajo nuevo matrimonio. La segunda mujer llevó a casa 2 hijas, de rostro bello y blanca tez, pero negras y malvadas de corazón. Vinieron entonces días muy duros para la pobre huérfana. ¿Esta estúpida tiene que estar en la sala con nosotras? Si quiere comer pan, que se lo gane. ¡Fuera a la cocina!, decían las recién llegadas. Le quitaron sus hermosos vestidos, le pusieron una blusa vieja y le dieron un par de zuecos para calzado. Mira la orgullosa princesa, qué compuesta. Y burlándose de ella, la llevaron a la cocina. Allí tenía que pasar el día entero ocupada en duros trabajos. Se levantaba de madrugada, iba por agua, encendía el fuego, preparaba la comida, lavaba la ropa. Y por si faltaba poco, sus hermanastras la sometían a todas las humillaciones imaginables. Se burlaban de ella, le esparcían entre la ceniza, los guisantes y las lentejas para que tuviera que pasarse horas recogiéndolas. A la noche, rendida como estaba de tanto trabajar, en vez de acostarse en una cama tenía que hacerlo en las cenizas del hogar, y como por este motivo iba siempre polvorienta y sucia, la llamaban Cenicienta. Un día en que el padre se disponía a ir a la feria, preguntó a sus 2 hijastras qué deseaban que les trajese. Una de ellas respondió: ¡hermosos vestidos! Perlas y piedras preciosas, dijo la otra. ¿Y tú, Cenicienta, qué quieres? Padre, corta la primera ramita que toque el sombrero cuando regreses y tráemela. Compró el hombre para sus hijastras magníficos vestidos, perlas y piedras preciosas. De vuelta, al atravesar un bosquecillo, un brote de avellano le hizo caer el sombrero, y él lo cortó y se lo llevó consigo. Llegando a casa, dio a sus hijastras lo que habían pedido, y a Cenicienta el brote de avellano. La muchacha le dio las gracias, y se fue con la rama a la tumba de su madre. Allí la plantó, regándola con sus lágrimas, y el brote creció, convirtiéndose en un hermoso árbol. Cenicienta iba allí 3 veces al día, a llorar y rezar, y siempre encontraba un pajarillo blanco posado en una rama, un pajarillo que, cuando la niña le pedía algo, se lo echaba desde arriba. Sucedió que el rey organizó unas fiestas que debían durar 3 días, y a las que fueron invitadas todas las doncellas bonitas del país, para que el príncipe heredero eligiese entre ellas una esposa. Al enterarse las 2 hermanastras, que también ellas figuraban en la lista, se pusieron muy contentas. Llamaron a Cenicienta y le dijeron: peínanos, cepíllanos bien los zapatos y abróchanos las hebillas. Vamos a la fiesta de palacio. Cenicienta obedeció, aunque llorando, pues también ella hubiera querido ir al baile, y así rogó a su madrastra que se lo permitiese. ¿Tú, la Cenicienta cubierta de polvo y porquería, pretendes ir a la fiesta? ¿No tienes vestido ni zapatos y quieres bailar? Pero al insistir la muchacha en sus súplicas, la mujer le dijo: te he echado un plato de lentejas en la ceniza. Si la recoges en 2 horas, te dejaré ir. La muchachita, saliendo por la puerta trasera, se fue al jardín y exclamó: palomitas mansas, tortolillas y avecillas todas del cielo, venid a ayudarme a recoger lentejas. Las buenas en el pucherito, las malas en el buchecito. Y acudieron a la ventana de la cocina 2 palomitas blancas, luego las tortolillas, y finalmente comparecieron, bulliciosas y presurosas, todas las avecillas del cielo, y se posaron en la ceniza. Y las palomitas, bajando las cabecitas, empezaron pic pic, pic pic, pic pic, y luego todas las demás las imitaron, pic pic pic, pic pic, pic pic, pic pic, pic, y en un santiamén todos los granos buenos estuvieron en la fuente. No había transcurrido ni una hora cuando, terminado el trabajo, echaron a volar y desaparecieron. La muchacha llevó la fuente a su madrastra, contenta porque creía que le permitirían ir a la fiesta, pero la vieja le dijo: no, Cenicienta, no tienes vestido y no puedes bailar. Todos se burlarían de ti. Y como la pobre rompiera a llorar: si en 1 hora eres capaz de limpiar 2 fuentes llenas de lentejas que echaré en la ceniza,
te permitiré que vayas. Jamás podrá hacerlo. Pero cuando las lentejas estuvieron en la ceniza, la doncella salió al jardín por la puerta trasera y gritó: Palomitas mansas, tortolillas y avecillas todas del cielo, venid a ayudarme a recoger lentejas. Las buenas en el pucherito, las malas en el buchecito. Y enseguida acudieron a la ventana de la cocina 2 palomitas blancas, y luego las tortolillas, y finalmente comparecieron, bulliciosas y presurosas, todas las avecillas del cielo, y se posaron en la ceniza. Y las palomitas, bajando las cabecitas, empezaron: pipic, pipic, pipic. Y luego todas las demás las imitaron: pipipic, pic, pipipic, pic, echando todos los granos buenos en las fuentes. No había transcurrido aún media hora, cuando terminada ya su tarea, emprendieron todas el vuelo. La muchacha llevó las fuentes a su madrastra, pensando que aquella vez le permitiría ir a la fiesta, pero la mujer le dijo: Todo es inútil, no vendrás, pues no tienes vestidos ni sabes bailar. Serías nuestra vergüenza. Y volviéndole la espalda, partió apresuradamente con sus 2 orgullosas hijas. No habiendo ya nadie en casa, Cenicienta se encaminó a la tumba de su madre, bajo el avellano, y suplicó: Árbol, arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro y plata y más cosas. Y he aquí que el pájaro le echó un vestido bordado en plata y oro, y unas zapatillas con adornos de seda y plata. Se vistió a toda prisa y corrió a palacio, donde su madrastra y hermanastras no la reconocieron, y al verla tan ricamente ataviada, la tomaron por una princesa extranjera. Ni por un momento se les ocurrió pensar en Cenicienta, a quien creían en su cocina, sucia y buscando lentejas en la ceniza. El príncipe salió a recibirla, y tomándola de la mano, bailó con ella. Y es el caso, que no quiso bailar con ninguna otra ni la soltó de la mano. Y cada vez que se acercaba otra muchacha a invitarlo, se negaba diciendo: Esta es mi pareja. Al anochecer, Cenicienta quiso volver a su casa, y el príncipe le dijo: Te acompañaré. Deseoso de saber de dónde era la bella muchacha, pero ella se le escapó y se encaramó de un salto al palomar. El príncipe aguardó a que llegase su padre y le dijo que la doncella forastera se había escondido en el palomar. Entonces pensó el viejo: ¿será la Cenicienta? Y pidiendo que le trajesen un hacha y un pico, se puso a derribar el palomar, pero en su interior no había nadie, y cuando todos llegaron a casa, encontraron a Cenicienta entre la ceniza, cubierta con sus sucias ropas, mientras un candil de aceite ardía en la chimenea. Pues la muchacha se había dado buena maña en saltar por detrás del palomar y correr hasta el avellano. Allí se quitó sus hermosos vestidos y los depositó sobre la tumba, donde el pajarillo se encargó de recogerlos, y enseguida se volvió a la cocina vestida con su sucia batita. Al día siguiente, a la hora de volver a empezar la fiesta, cuando los padres y las hermanastras se hubieron marchado, la muchacha se dirigió al avellano y le dijo: Árbol, arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro y plata y más cosas. El pajarillo le envió un vestido mucho más espléndido aún que el de la víspera, y al presentarse ella en palacio tan magníficamente ataviada, todos los presentes se pasmaron ante su belleza. El hijo del rey, que la había estado aguardando, la tomó inmediatamente de la mano y solo bailó con ella. A las demás que fueron a solicitarlo, les respondía: Esta es mi pareja. Al anochecer, cuando la muchacha quiso retirarse, el príncipe la siguió para ver a qué casa se dirigía, pero ella desapareció de un brinco en el jardín de detrás de la suya. Crecía en él un grande y hermoso peral, del que colgaban peras magníficas. Se subió ella a la copa con la ligereza de una ardilla, saltando entre las ramas, y el príncipe la perdió de vista. El joven aguardó la llegada del padre y le dijo: La joven forastera se me ha escapado. Creo que subió al peral. ¿Será la Cenicienta?, pensó el padre, y tomando un hacha derribó el árbol, pero nadie apareció en la copa. Y cuando entraron en la cocina, allí estaba Cenicienta entre las cenizas, como tenía por costumbre, pues había saltado al suelo por el lado opuesto del árbol, y después de devolver los hermosos vestidos al pájaro del avellano, volvió a ponerse su batita gris. El tercer día, en cuanto se hubieron marchado los demás, volvió Cenicienta a la tumba de su madre y suplicó al arbolillo: Árbol, arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro y plata y más cosas. Y el pájaro le echó un vestido soberbio y brillante como jamás se viera otro en el mundo,
con unos zapatitos de oro puro. Cuando se presentó a la fiesta, todos los concurrentes se quedaron boquiabiertos de admiración. El hijo del rey bailó exclusivamente con ella, y a todas las que iban a solicitarlo les respondía: Esta es mi pareja. Al anochecer se despidió Cenicienta. El hijo del rey quiso acompañarla, pero ella se escapó con tanta rapidez que su admirador no pudo darle alcance. Pero esta vez recurrió a una trampa. Mandó embadurnar con pez las escaleras del palacio, por lo cual, al saltar la muchacha los peldaños, se le quedó la zapatilla izquierda adherida a uno de ellos. Recogió el príncipe la zapatilla y observó que era diminuta, graciosa y toda ella de oro. A la mañana siguiente, presentóse en casa del hombre y le dijo: Mi esposa será aquella cuyo pie se ajuste a este zapato. Las dos hermanastras se alegraron, pues ambas tenían los pies muy lindos. La mayor fue a su cuarto para probarse la zapatilla, acompañada de su madre, pero no había modo de introducir el dedo gordo, y al ver que la zapatilla era demasiado pequeña, la madre, alargándole un cuchillo, le dijo: Córtate el dedo. Cuando seas reina no tendrás necesidad de ir a pie. Lo hizo así la muchacha. Forzó el pie en el zapato y, reprimiendo el dolor, se presentó al príncipe. Él la hizo montar en su caballo y se marchó con ella. Pero hubieron de pasar por delante de la tumba, y dos palomitas que estaban posadas en el avellano gritaron: Sangre hay en el zapato no le da, la novia verdadera en casa está. Miró el príncipe el pie y vio que de él fluía sangre. Hizo dar media vuelta al caballo y devolvió a la muchacha a su madre, diciendo que no era aquella la que buscaba y que la otra hermana tenía que probarse el zapato. Subió ésta a su habitación, y aunque los dedos le entraron holgadamente, en cambio no había manera de meter el talón. Córtate un pedazo de talón. Le dijo la madre, alargándole un cuchillo. Cuando seas reina no tendrás necesidad de ir a pie. Se cortó la muchacha un trozo del talón, metió a la fuerza el pie en el zapato y, reprimiendo el dolor, se presentó al hijo del rey. Montó éste en su caballo y se marchó con ella. Pero al pasar por delante del avellano, las dos palomitas, posadas en una de sus ramas, gritaron: Sangre hay en el zapato no le da, la novia verdadera en casa está. Miró el príncipe el pie de la muchacha y vio que la sangre manaba del zapato y había enrojecido la blanca media. Volvió grupas y llevó a su casa a la falsa novia. Tampoco es esta la verdadera. ¿No tienen otra hija? No, Respondió el hombre. solo de mi esposa difunta queda una Cenicienta pringosa. Pero es imposible que sea la novia. Mandó el príncipe que la llamasen, pero la madrastra replicó: Oh, no, va demasiado sucia. No me atrevo a presentarla. Pero como el hijo del rey insistiera, no hubo más remedio que llamar a Cenicienta. Lavóse ella primero las manos y la cara, y entrando en la habitación, saludó al príncipe con una reverencia, y él tendió el zapato de oro. Se sentó la muchacha en un escalón, se quitó el pesado zueco y se calzó la chinera. Le venía como pintada. Y cuando al levantarse, el príncipe le miró el rostro, reconoció en el acto a la hermosa doncella que había bailado con él, y exclamó: Esta sí que es mi verdadera novia. La madrastra y sus dos hijas palidecieron de rabia, pero el príncipe ayudó a Cenicienta a montar a caballo y marchó con ella. Y al pasar por delante del avellano, gritaron las dos palomitas blancas: No tiene sangre el zapato y pequeño no le está, es la novia verdadera con la que va. Y dicho esto, bajaron volando las dos palomitas y se posaron una en cada hombro de Cenicienta. Al llegar el día de la boda, se presentaron las traidoras hermanas muy zalameras, deseosas de congraciarse con Cenicienta y participar de su dicha. Pero al encaminarse el cortejo a la iglesia, yendo la mayor a la derecha de la novia y la menor a su izquierda, las palomas, de sendos picotazos, le sacaron un ojo a cada una. Luego, al salir, yendo la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, las mismas aves le sacaron el otro ojo, y de este modo quedaron castigadas por su maldad, condenadas a la ceguera para el resto de su vida. Hansel y Gretel. Junto a un bosque muy grande
vivía un pobre leñador con su mujer y 2 hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Apenas tenían qué comer y llegó un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Estaba el leñador una noche en la cama cavilando y revolviéndose sin que las preocupaciones le dejaran pegar ojo. Finalmente dijo, suspirando, a su mujer: ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo alimentar a los pobres pequeños, puesto que nada nos queda? Se me ocurre una cosa. Mañana de madrugada nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Les encenderemos un fuego, les daremos un pedacito de pan y luego los dejaremos solos para ir a nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. Por Dios, mujer, ¿cómo voy a hacer eso? Y cargar sobre mí el abandonar a mis hijos en el bosque. No tardarían en ser destrozados por las fieras. No seas necio. ¿Quieres que nos muramos de hambre los 4? Ya puedes ponerte a serrar las tablas de los ataúdes. Pero me da mucha lástima. Y no cesó de importunarle hasta que el hombre accedió. Los 2 hermanitos, a quienes el hambre mantenía siempre desvelados, oyeron lo que su madrastra aconsejaba a su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, dijo a Hansel: Ahora sí que estamos perdidos. No llores, Gretel, y no te preocupes, que yo me las arreglaré para salir del paso. Y cuando los viejos estuvieron dormidos, se levantó, se puso la chaquetita y salió a la calle por la puerta trasera. Brillaba una luna esplendorosa y los blancos guijarros que estaban en el suelo delante de la casa relucían como plata pura. Hansel los fue recogiendo hasta que no le cupieron más en los bolsillos. De vuelta a su cuarto, dijo a Gretel: Nada temas, hermanita, y duerme tranquila. Dios no nos abandonará. Y se acostó de nuevo. A las primeras luces del día, antes aún de que saliera el sol, la mujer fue a llamar a los niños. Vamos, holgazanes, levantaos. Hemos de ir al bosque a por leña. Y dando a cada uno un pedacito de pan, les advirtió: Ahí tenéis esto para mediodía, pero no os lo comáis antes, pues no os daré más. Gretel se puso el pan debajo del delantal, porque Hansel llevaba los bolsillos llenos de piedras, y emprendieron los 4 el camino del bosque. Al cabo de un ratito de andar, Hansel se detenía de cuando en cuando para volverse a mirar hacia la casa. ¡Hansel! ¡No te quedes rezagado mirando atrás! ¡Atención y piernas vivas! Es que miro el gatito blanco, que desde el tejado me está diciendo adiós. Tonto, no es el gato, sino el sol de la mañana que se refleja en la chimenea. Pero lo que estaba haciendo Hansel no era mirar el gato, sino ir echando blancas piedrecitas que sacaba del bolsillo a lo largo del camino. Cuando estuvieron en medio del bosque, el padre dijo: Recoged ahora leña, pequeños. Os encenderé un fuego para que no tengáis frío. Hansel y Gretel reunieron un buen montón de leña menuda. Prepararon una hoguera y cuando ya ardió con viva llama, dijo la mujer: Poneos ahora al lado del fuego, chiquillos, y descansad, mientras nosotros nos vamos por el bosque a cortar leña. Cuando hayamos terminado, vendremos a recogeros. Los 2 hermanitos se sentaron junto al fuego y al mediodía cada uno se comió su pedacito de pan. Y como oían el ruido de los hachazos, creían que su padre estaba cerca. Pero en realidad no era el hacha, sino una rama que él había atado a un árbol seco y que el viento hacía chocar contra el tronco. Al cabo de mucho rato de estar allí sentados, el cansancio les cerró los ojos y se quedaron profundamente dormidos. Despertaron cuando ya era noche cerrada. Gretel se echó a llorar diciendo: ¿Cómo saldremos del bosque? Espera un poquito a que brille la luna, que ya encontraremos el camino. Y cuando la luna estuvo alta en el cielo, el niño, cogiendo de la mano a su hermanita, se guió por las piedras que, brillando como plata batida, le indicaron el camino. Anduvieron toda la noche y llegaron a la casa al despuntar el alba. Llamaron a la puerta y les abrió la madrastra, que al verlos exclamó: ¡Diablo de niños! ¿Qué es eso de quedarse tantas horas en el bosque? Creíamos que no queríais volver. El padre, en cambio, se alegró de que hubieran vuelto, pues le remordía la conciencia por haberlos abandonado. Algún tiempo después, hubo otra época de miseria en el país, y los niños oyeron una noche como la madrastra, estando en la cama, decía a su marido: Otra vez se ha terminado todo. Solo nos queda media hogaza de pan y san se acabó. Tenemos que deshacernos de los niños.
Los llevaremos más adentro del bosque para que no puedan encontrar el camino. De otro modo no hay salvación para nosotros. Al padre le dolía mucho abandonar a los niños y pensaba: mejor harías partiendo con tus hijos el último bocado. Pero la mujer no quiso escuchar sus razones y lo llenó de reproches e improperios. Quien cede la primera vez, también ha de ceder la segunda, y así el hombre no tuvo valor para negarse. Pero los niños estaban aún despiertos y oyeron la conversación. Cuando los viejos se hubieron dormido, se levantó Hansel con intención de salir a proveerse de guijarros, como la vez anterior, pero no pudo hacerlo, pues la mujer había cerrado la puerta. Dijo, no obstante, a su hermanita para consolarla: No llores, Gretel, y duerme tranquila, que Dios nuestro Señor nos ayudará. A la madrugada siguiente se presentó la mujer a sacarlos de la cama y les dio su pedacito de pan, más pequeño aún que la vez anterior. Camino del bosque, Hansel iba desmigajando el pan en el bolsillo y, deteniéndose de trecho en trecho, dejaba caer miguitas en el suelo. Hansel, ¿por qué te paras a mirar atrás? ¡Vamos! ¡No te entretengas! Estoy mirando mi palomita, que desde el tejado me dice adiós. Bobo, no es tu palomita, sino el sol de la mañana que brilla en la chimenea. Pero Hansel fue sembrando de migas todo el camino. La madrastra condujo a los niños aún más adentro del bosque, a un lugar en el que nunca había estado. Encendieron una gran hoguera y la mujer les dijo: Quedaos aquí, pequeños, y si os cansáis, echad una siestecita. Nosotros vamos por leña. Al atardecer, cuando hayamos terminado, volveremos a recogeros. A mediodía, Gretel partió su pan con Hansel, ya que él había esparcido el suyo por el camino. Luego se quedaron dormidos sin que nadie se presentara a buscar a los pobrecillos. Se despertaron cuando ya era noche oscura. Hansel consoló a Gretel diciéndole: Espera un poco, hermanita, a que salga la luna. Entonces veremos las migas de pan que yo he esparcido y que nos mostrarán el camino de vuelta. Cuando salió la luna, se dispusieron a regresar, pero no encontraron ni una sola miga. Se las habían comido los 1000 pajarillos que volaban por el bosque. No te preocupes, ya daremos con el camino. Pero no lo encontraron. Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente, desde la madrugada hasta el atardecer, sin lograr salir del bosque. Tenían además un hambre terrible, pues no habían comido más que unos pocos frutos silvestres recogidos del suelo. Y como se sentían tan cansados que las piernas se negaban ya a sostenerlos, se echaron al pie de un árbol y se quedaron dormidos. Y amaneció el día tercero desde que salieron de casa. Reanudaron la marcha, pero cada vez se internaban más en el bosque. Si alguien no acudía pronto en su ayuda, morirían de hambre. Pero hacia mediodía vieron un hermoso pajarillo, blanco como la nieve, posado en la rama de un árbol, y cantaba tan dulcemente que se detuvieron a escucharlo. Cuando hubo terminado, abrió sus alas y emprendió el vuelo, y ellos lo siguieron hasta llegar a una casita en cuyo tejado se posó, y al acercarse vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcocho, y las ventanas eran de azúcar. Mira qué bien, menudo banquete nos vamos a dar. Yo comeré un pedacito del tejado. Tú, Gretel, puedes probar la ventana. Verás lo dulce que es. Se encaramó el niño al tejado y rompió un trocito para probar a qué sabía, mientras su hermanita mordisqueaba en los cristales. Entonces oyeron una voz suave que procedía del interior. ¿Será acaso la ratita la que roe mi casita? Pero los niños respondieron: Es el viento que sopla violento. Y siguieron comiendo sin distraerse. Hansel, que encontraba el tejado sabrosísimo, desgajó un buen pedazo, y Gretel sacó todo un cristal redondo y se sentó en el suelo comiendo a 2 carrillos. Se abrió entonces la puerta bruscamente, y salió una mujer viejísima que se apoyaba en una muleta. Los niños se asustaron de tal modo que soltaron lo que tenían en las manos, pero la vieja, meneando la cabeza, les dijo: Hola, pequeñines, ¿quién os ha traído? Entrad y quedaos conmigo, no os haré ningún daño. Y cogiéndolos de la mano, los introdujo en la casita donde había servida una apetitosa comida: leche con bollos azucarados, manzanas y nueces. Después los llevó a 2 camitas con ropas blancas y Hansel y Gretel se acostaron en ellas, creyéndose en el cielo. La vieja aparentaba ser muy buena y amable,
pero en realidad era una bruja malvada que acechaba a los niños para cazarlos y había construido la casita de pan con el único objeto de atraerlos. Cuando uno caía en su poder, lo mataba, lo guisaba y se lo comía. Esto era para ella un gran banquete. Las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista, pero en cambio su olfato es muy fino, como el de los animales, por lo que desde muy lejos ventean la presencia de las personas. Cuando sintió que se acercaban Hansel y Gretel, dijo para sus adentros con una risotada maligna: Míos son estos, no se me escapan. Se levantó muy de mañana, antes de que los niños se despertasen, y al verlos descansar tan plácidamente, con aquellas mejillitas tan sonrosadas y coloreadas, murmuró entre dientes: Será un buen bocado. Y agarrando a Hansel con su mano seca, lo llevó a un pequeño establo y lo encerró tras de una reja. Gritó y protestó el niño con todas sus fuerzas, pero todo fue inútil. Se dirigió entonces a la cama de Gretel y despertó a la pequeña, sacudiéndola rudamente y gritándole: Levántate, holgazana. Ve a buscar agua y guisa algo bueno para tu hermano. Lo tengo en el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien cebado, me lo comeré. Gretel se echó a llorar amargamente, pero en vano. Hubo de cumplir los mandatos de la bruja. Desde entonces a Hansel le sirvieron comidas exquisitas, mientras Gretel no recibía sino cáscaras de cangrejo. Todas las mañanas bajaba la vieja al establo y decía: Hansel, saca el dedo, que quiero saber si estás gordo. Pero Hansel, en vez del dedo, sacaba un huesecito, y la vieja, que tenía la vista muy mala, pensaba que era realmente el dedo del niño y se extrañaba de que no engordara. Cuando al cabo de 4 semanas vio que Hansel continuaba tan flaco, perdió la paciencia y no quiso aguardar más tiempo. Anda, Gretel, ve a buscar agua. ¡Ligera! Esté gordo o flaco tu hermano, mañana me lo comeré. Qué desconsuelo el de la hermanita, cuando venía con el agua y cómo le corrían las lágrimas por las mejillas. Dios mío, ayúdanos. Ojalá nos hubiesen devorado las fieras del bosque. Por lo menos habríamos muerto juntos. Basta de lloriqueos. De nada han de servirte. Por la madrugada, Gretel hubo de salir a llenar de agua el caldero y encender fuego. Primero coceremos pan. Ya he calentado el horno y preparado la masa. Y de un empujón llevó a la pobre niña hasta el horno, de cuya boca salían grandes llamas. Entra a ver si está bastante caliente para meter el pan. Su intención era cerrar la puerta del horno cuando la niña estuviese en su interior, asarla y comérsela también. Pero Gretel le adivinó el pensamiento y dijo: No sé cómo hay que hacerlo. ¿Cómo lo haré para entrar? ¿Habráse visto criatura más tonta? Bastante grande es la abertura. Yo mismo podría pasar por ella. Y para demostrárselo, se adelantó y metió la cabeza en la boca del horno. Entonces Gretel, de un empujón, la precipitó en el interior y cerrando la puerta de hierro, corrió el cerrojo. Allí era de oír la de chillidos que daba la bruja, qué gritos más pavorosos. Pero la niña echó a correr y la malvada hechicera hubo de morir quemada miserablemente. Corrió Gretel al establo donde estaba encerrado Hansel y le abrió la puerta exclamando: Hansel, estamos salvados. Ya está muerta la bruja. Saltó el niño afuera como un pájaro al que se le abre la jaula. Qué alegría sintieron los dos y cómo se arrojaron al cuello uno del otro y qué de abrazos y besos. Y como ya nada tenían que temer, recorrieron la casa de la bruja y en todos los rincones encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas. Más valen estas que las piedras del camino, exclamó Hansel, llenándose de ellas los bolsillos. Yo también quiero llevar algo a casa. Y a su vez se llenó el delantal de pedrería. Vámonos ahora. Debemos salir de este bosque embrujado. A unas 2 horas de andar llegaron a un gran río. No podremos pasarlo. No veo ni puente ni pasarela. Ni tampoco hay ninguna barca. Pero allí nada un pato blanco. Y si se lo pido nos ayudará a pasar el río. ¡Patito! ¡Buen patito mío! Hansel y Gretel han llegado al río. No hay ningún puente por donde pasar. ¿Sobre tu blanca espalda nos quieres llevar? Se acercó el patito y el niño se subió en él, invitando a su hermana a hacer lo mismo. No, sería muy pesado para el patito. Vale más que nos lleve uno tras otro. Así lo hizo el buen pato, y cuando ya estuvieron en la orilla opuesta y hubieron caminado otro trecho, el bosque les fue siendo cada vez más familiar, hasta que al fin descubrieron a lo lejos la casa de su padre.
Echaron entonces a correr, entraron como una tromba y se colgaron del cuello de su padre. El pobre hombre no había tenido una sola hora de reposo desde el día en que abandonara a sus hijos en el bosque, y en cuanto a la madrastra, había muerto. Volcó Gretel su delantal y todas las perlas y piedras preciosas saltaron por el suelo, mientras Hansel vaciaba también a puñados sus bolsillos. Se acabaron las penas y en adelante vivieron los tres felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y por allá corre una rata. Quien la coja se puede hacer con su piel una capa. Caperucita Roja. Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conocía, pero sobre todo por su abuela, y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña. Una vez le regaló una pequeña caperuza de color rojo. Le sentaba tan bien que nunca quería ponerse otra cosa. Así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día su madre le dijo: «Ven, Caperucita Roja. Aquí tengo un pastel y una botella de vino. Llévaselas en esta cesta a tu abuelita, que está enferma y débil, y esto la ayudará. Vete ahora temprano, antes de que caliente el día, y en el camino ve tranquila y con cuidado. No te apartes del sendero, no vayas a caerte y se rompa la botella, y no quede nada para tu abuelita. Y cuando entres a su dormitorio no olvides decirle buenos días. Ah, y no andes curioseando por toda la casa». No te preocupes, lo haré bien todo, dijo Caperucita Roja, y tomó las cosas y se despidió cariñosamente. La abuelita vivía en medio del bosque, a una media hora de su casa, y nada más entrar Caperucita Roja en el bosque, siempre por el sendero, se encontró con un lobo. Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera ser peligrosa, y no tuvo ningún miedo. Buenos días, Caperucita Roja. Buenos días, amable lobo. ¿A dónde vas tan temprano? A casa de mi abuelita. ¿Y qué llevas en esa cesta? Pastel y vino. Ayer lo cocinamos, así que mi pobre abuelita enferma tendrá algo bueno para ponerse buena y fuerte. ¿Y a dónde vive tu abuelita, Caperucita? Más adentro en el bosque. Su casa está bajo 3 grandes robles, al lado de unos avellanos. Seguramente ya los habrás visto. El lobo se dijo en silencio a sí mismo: ¡Qué criatura tan tierna! ¡Qué buen bocadito! Y será más sabroso que esa vieja. Así que debo actuar con delicadeza para devorar a ambas fácilmente. Entonces acompañó a Caperucita Roja un pequeño tramo del camino y luego le dijo: Caperucita, mira qué hermosas flores se ven por allá. ¿Por qué no vas y recoges algunas? ¿No te has dado cuenta de lo dulce que cantan los pájaros? Vas tan apurada en el camino como si fueras para la escuela, mientras que todo el bosque está lleno de maravillas. Caperucita Roja levantó sus ojos y cuando vio los rayos del sol danzando aquí y allá entre los árboles y vio las bellas flores y escuchó el canto de los pájaros, pensó: Supongo que podría llevarle unas flores frescas a mi abuelita. Le encantarán. Además, aún es muy temprano y llegaré a buena hora. Y así se salió del camino y se fue a cortar flores. Y cuando cortaba una, veía otra más bonita, y otra, y sin darse cuenta se fue adentrando en el bosque. Mientras tanto, el lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita y llamó a la puerta. ¿Quién es? Caperucita Roja. Traigo pastel y vino. Ábreme, por favor. Mueve el picaporte y abre tú. Estoy muy débil y no me puedo levantar. El lobo movió el picaporte, abrió la puerta y sin decir una palabra se fue directo a la cama de la abuelita y de un bocado se la tragó. Luego se puso su ropa, se colocó un gorro, se metió en la cama y corrió las cortinas. Mientras tanto, Caperucita Roja se había quedado recogiendo flores y cuando vio que tenía tantas que ya no podía llevar más, se acordó de su abuelita y se puso en camino hacia su casa. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta y al entrar a la casa sintió un extraño presentimiento y se dijo para sí misma: ¡Oh Dios! ¡Qué rara me siento hoy! Cuando siempre me gusta tanto estar con abuelita. Entonces gritó: ¡Buenos días! Pero no hubo respuesta, así que fue al dormitorio y abrió las cortinas. Allí parecía estar la abuelita con su gorro cubriéndole toda la cara y con una apariencia muy extraña.
Oh, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor, mi niña. Pero abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, querida. Pero abuelita, ¿qué brazos tan grandes tienes? Para abrazarte mejor. ¿Y qué boca tan grande tienes? Para comerte mejor. Y no había terminado de decirlo cuando de un salto salió de la cama y se tragó también a Caperucita Roja. Entonces el lobo decidió hacer una siesta y se volvió a echar en la cama y una vez dormido empezó a roncar fuertemente. Un cazador que por casualidad pasaba en ese momento por allí escuchó los fuertes ronquidos y pensó: ¿Cómo ronca esa vieja? Voy a ver si necesita alguna ayuda. Entonces entró al dormitorio y cuando se acercó a la cama vio al lobo allí tirado. Así que estás aquí, viejo pecador. Hacía tiempo que te buscaba. Y ya se disponía a disparar su arma contra él cuando pensó que el lobo podría haber devorado a la viejita y que aún podría salvarla, por lo que decidió no disparar. En su lugar, tomó unas tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo durmiente. En cuanto había hecho unos cortes, vio brillar una gorrita roja y la pequeña Caperucita Roja salió veloz diciendo: ¡Qué miedo que tenía! Está muy oscuro ahí dentro, en la barriga del lobo. Y enseguida salió también la abuelita, viva, pero que casi no podía respirar. Rápidamente, Caperucita Roja trajo un montón de piedras con las que llenaron el vientre del lobo. Y cuando el lobo despertó, quiso correr e irse lejos, pero las piedras eran tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto. Los tres se sintieron felices. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa. La abuelita comió el pastel y bebió el vino que le trajo Caperucita Roja y se reanimó. Pero Caperucita Roja solamente pensó: mientras viva le haré caso a mi madre y nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La reina de las abejas. Dicen que en aquellos tiempos en que el agua de los ríos cantaba alegre y cristalina, hubo un rey que tenía 3 hijos, 2 de los cuales, los mayores, se fueron por el mundo en busca de aventuras y se entregaron a toda clase de vicios. Como no volvían a casa de su padre, el hermano menor, al que apodaban el Simple, fue a buscarlos. Cuando los encontró empezaron a burlarse de él porque pretendía saber desenvolverse en un mundo en el que ellos 2, que se consideraban mucho más inteligentes, se habían perdido. Juntos se pusieron en camino y al poco encontraron un hormiguero. Los 2 hermanos mayores querían llenarlo de tierra para divertirse viendo a las hormigas ansiosas corriendo de un lado a otro cargadas con sus huevos, pero su hermano el Simple les dijo: dejad en paz a esos animales, no consentiré que les hagáis daño. Poco después, encontraron un lago en el que nadaban gran cantidad de patos. Los 2 mayores querían atrapar un par de ellos para mandarlos asar, pero el menor se opuso diciendo: dejad en paz a esos animales, no consentiré que los mate nadie. Mucho más allá, todavía distinguieron en un árbol una colmena tan llena de miel que chorreaba por el tronco abajo. Sus hermanos querían prender fuego al árbol para ahumar a las abejas y apoderarse de la miel, pero su hermano, el Simple, los contuvo diciéndoles: dejad en paz a esos animales, no consentiré que los queméis. Los 3 hermanos llegaron por último a un castillo, cuyas caballerizas estaban llenas de caballos convertidos en estatuas de piedra y en donde no se veía a nadie. Atravesaron todas las salas y llegaron por fin delante de una puerta cerrada con 3 cerraduras. A través de una de ellas se veía una habitación y en ella distinguieron a un hombre de poca estatura y cabellos grises que estaba sentado delante de una mesa. Llamaron una y otra vez, sin que aparentemente les oyera. A la tercera se levantó y abrió la puerta. Después, sin abrir la boca, los condujo a una mesa que estaba llena de toda clase de manjares, y en cuanto hubieron comido y bebido, llevó a cada uno a una alcoba diferente. Por la mañana se presentó el anciano al mayor de los hermanos, y mandándole por señas que lo siguiera, lo condujo delante de una mesa de piedra en la que estaban escritas las 3 pruebas que era necesario superar para desencantar el castillo. Consistía la primera en buscar en el musgo, en medio del bosque, las 1000 perlas del collar de la princesa que estaban por allí esparcidas. Si el que las buscaba no las había encontrado todas antes de la puesta de sol, sería convertido en piedra. El hermano mayor pasó todo el día buscando las perlas, pero cuando llegó la noche apenas había encontrado un centenar y fue convertido en piedra como estaba escrito en la mesa.
El hermano mediano acometió la empresa al día siguiente, pero no fue más afortunado que su hermano mayor. Apenas encontró 200 perlas y fue convertido en piedra. Llegó por último su turno al menor, que era el simple. Comenzó a buscar las perlas en el musgo, pero como era muy difícil y penoso, se sentó en una piedra y se puso a llorar. Se encontraba en esta situación cuando el rey de las hormigas, a quien había salvado la vida, llegó con 5000 de sus súbditos, y estos pequeños animales no necesitaron más que un instante para encontrar todas las perlas y reunirlas en un montón. La segunda prueba consistía en sacar la llave del dormitorio de la princesa, que estaba en el fondo del lago. Cuando se acercó el joven hasta la orilla, los patos, a quienes había salvado, salieron a su encuentro, se sumergieron en el agua y le llevaron la llave. Pero la tercera prueba era la más difícil. Consistía en saber cuál era la más hermosa y la más joven de las 3 princesas dormidas. Las 3 se parecían enormemente, y la única cosa que las distinguía era que antes de dormirse, la mayor había comido un terrón de azúcar, mientras que la segunda había bebido un sorbo de almíbar y la tercera había tomado una cucharadita de miel. Pero la reina de las abejas, a quien el joven había salvado del fuego, vino en su ayuda. Fue a oler la boca de las 3 princesas y se posó en los labios de aquella que había tomado la miel. El príncipe, así, pudo reconocerla. Entonces se deshizo el hechizo, despertó el castillo de su sueño mágico. Y todos los que se hallaban convertidos en piedra recuperaron su forma humana. El supuesto simple se casó con la más joven y la más hermosa de las princesas, y fue rey después de la muerte de su padre, aquel anciano silencioso. En cuanto a sus 2 hermanos, aunque no lo merecían, se casaron con las otras 2 hermanas. La muerte madrina. Un hombre muy pobre tenía 12 hijos, y aunque trabajaba día y noche, no alcanzaba a darles más que pan. Cuando nació su hijo número 13, no sabía qué hacer. Salió a la carretera y decidió que al primero que pasara le haría padrino de su hijo. Y el primero que pasó fue Dios. Él ya conocía los apuros del pobre y le dijo: Hijo mío, me das mucha pena. Quiero ser el padrino de tu último hijito y cuidaré de él para que sea feliz. El hombre le preguntó: ¿Quién eres? Soy tu Dios. Pues no quiero que seas padrino de mi hijo. No quiero que seas el padrino, porque tú das mucho a los ricos y dejas a los pobres que pasemos hambre. El hombre contestó así al Señor, y el desgraciado se apartó de Dios y siguió su camino. Se encontró luego con el diablo, que le preguntó: ¿Qué buscas? Si me escoges para padrino de tu hijo, le daré muchísimo dinero y tendrá todo lo que quiera en este mundo. El hombre le dijo: ¿Quién eres tú? Soy el demonio. No quiero que seas el padrino de mi niño. Eres malvado y engañas siempre a los hombres. Siguió andando y se encontró con la muerte, que estaba flaca en los huesos, y la muerte le dijo: Quiero ser madrina de tu hijo. ¿Quién eres? Soy la muerte, que hace iguales a todos los hombres. Me convienes. Tú te llevas a los ricos igual que a los pobres, sin hacer diferencias. Serás la madrina. Yo haré rico y famoso a tu hijo. A mis amigos no les falta nunca nada. El próximo domingo será el bautizo. Sé puntual. La muerte fue como había prometido y se hizo madrina. El niño creció y se hizo un muchacho, y un día su madrina entró en la casa y dijo que la siguiera. Llevó al chico a un bosque, le enseñó una planta que crecía allí y le dijo: Voy a darte ahora mi regalo de madrina. Te haré un médico famoso. Cuando te llamen a visitar a un enfermo, me encontrarás siempre al lado de su cama. Si estoy a la cabecera, podrás asegurar que le curarás. Le darás esta hierba y se pondrá bueno. Pero si me ves a los pies de la cama, el enfermo me pertenecerá. Y tú dirás que no tiene remedio y que ningún médico le podrá salvar. No des a ningún enfermo la hierba contra mi voluntad, porque lo pagarías caro. Al poco tiempo, el muchacho era ya un médico famoso en todo el mundo. La gente decía: En cuanto vea a un enfermo, puede decir si se curará o no. Es un gran médico. Y le llamaban de muchos países para que fuera a visitar a los enfermos y le daban mucho dinero, así que se hizo rico muy pronto.
Ocurrió que el rey se puso enfermo. Llamaron al médico famoso para que dijera si se podía curar, pero en cuanto se acercó al rey, vio que la muerte estaba a los pies de la cama. Allí no valían hierbas, y el médico pensó: si yo pudiera engañar a la muerte siquiera una vez, claro que lo tomará a mal, pero como soy su ahijado, puede que haga la vista gorda. Voy a probar. Agarró al rey y le dio la vuelta en la cama, y le puso con los pies en la almohada y la cabeza a los pies. Y así la muerte se quedó junto a la cabeza. Entonces le dio la hierba y el rey recobró la salud. Pero la muerte fue a casa del médico muy enfadada, le amenazó con el dedo y dijo: ¿me has tomado el pelo? Por una vez te lo perdono, porque eres mi ahijado, pero como lo vuelvas a hacer, ya verás, te llevaré a ti. Y al poco tiempo, la hija del rey se puso muy enferma. Era su única hija, y el padre estaba tan desesperado que no hacía más que llorar. Mandó decir que al que salvara a su hija, lo casaría con ella y le haría su heredero. El médico, al entrar en la habitación de la princesa, vio que la muerte estaba a los pies de la cama. Cualquiera habría recordado la amenaza de su madrina, pero la gran belleza de la princesa y la felicidad de casarse con ella le trastornaron tanto que desechó todos los pensamientos. No vio las miradas encolerizadas que le echaba la muerte, ni cómo le amenazaba con el puño cerrado. Cogió en brazos a la princesa y la puso con los pies en la almohada y la cabeza a los pies. Le dio la hierba mágica y al poco rato la cara de la princesa se animó y empezó a mejorar. Y la muerte, furiosa porque la habían engañado otra vez, fue a grandes zancadas a casa del médico y le dijo: ¡se acabó! Ahora te llevaré a ti. Le agarró con su mano fría, le agarró con tanta fuerza que el pobre muchacho no se podía soltar y se lo llevó a una cueva muy honda, y el médico vio en la cueva miles y miles de luces, filas de velas que no se acababan nunca. Unas velas eran grandes, otras medianas y otras pequeñas, y cada momento unas se apagaban y otras se estaban encendiendo a la vez. Era como si las lucecitas estuvieran brincando. La muerte le dijo: mira, esas velas que veis son las vidas de los hombres. Las grandes son las vidas de los niños. Las medianas son las vidas de los esposos y las pequeñas, las de los ancianos. Pero hay también niños y jóvenes que no tienen más que una velita pequeña. Dime cuál es mi luz, dijo el médico, pensando que era todavía una vela bien grande, y la muerte le enseñó un cabo de vela casi consumido. Ahí la tienes. Ay, madrina, madrina mía, enciéndeme una luz nueva. Por favor, hazlo por mí. Mira que todavía no he disfrutado de la vida, que me van a hacer rey y me voy a casar con la princesa. No puede ser. No puedo encender una luz mientras no se haya apagado otra. Pues enciende una vela nueva con la que se está apagando, suplicó el médico. La muerte hizo como si fuera a obedecerle. Llevó una vela nueva y larga, pero como quería vengarse, a sabiendas tiró el cabo de vela al suelo y la lucecita se apagó. Y en el mismo momento, el médico se cayó al suelo y dio ya en manos de la muerte.